Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Hoy estoy especialmente contento porque tenemos vídeo especial, un vídeo que creo que muchos estabais esperando, vídeo de oportunidades en acciones. Antes de nada, como siempre el disclaimer, lo que vamos a ver ahora no son recomendaciones de inversión, tan solo representan mi visión personal. Como siempre digo, debes seguir tu propio plan porque las pérdidas y las ganancias son tu responsabilidad. Ahora sí, vamos a comenzar por la primera compañía, Broadridge Financial Solutions, compañía americana que tiene un muy buen aspecto técnico, de hecho estaría cotizando prácticamente en máximos de la historia en su vida libre, y no solo eso, sino que tendría también objetivos activados. Por un lado tendría este rectángulo roto al alza cuyo objetivo serían los $232 y por otro lado aquí podríamos hablar de primer impulso, corrección y tras superar máximos también tendría activado objetivo por segundo impulso alcista. El objetivo prácticamente sería la misma zona que el rectángulo. Por tanto, dos objetivos alcistas que miran en la misma dirección, muy buen aspecto técnico, no tiene ninguna resistencia por el camino, todo indica que vaya a cumplir estos objetivos. Ahora, niveles de soporte. El primer nivel importante sería la media de 200 sesiones, donde aquí ya se ha apoyado muy bien el precio. Además, fíjate que aquí te forma una especie de hombro, cabeza, hombro invertido de corto plazo, un pequeño objetivo que ya estaría cumplido. Por tanto, primera zona de soporte la media, después los 166,73 y por último, muy importante, la zona de los 129,44, los mínimos del rectángulo. Bien, visto una compañía que tiene objetivos alcistas activados, nos vamos a ver otra, Electronic Arts, que en este caso todavía no activó el escenario alcista. Esta compañía ya la vimos el año pasado en oportunidades de inversión, decíamos que era interesante para vigilar, pero durante este año todavía no se produjo la señal alcista. Bien, ¿y por qué está interesante? Bueno, tuvo una fortísima subida desde niveles de $10 a niveles de 148 y desde el año 2018 pues está consolidando, está teniendo un movimiento lateral. Aquí Electronic Arts daría una señal muy importante en caso de superar la zona de máximos, zona de los 148,54. En caso de superar estos niveles, todo apuntaría a un nuevo tramo importante de rebote. En caso de superar la zona de máximos, pues como mínimo podríamos proyectar este rectángulo amarillo roto al alza, cuyo objetivo sería la zona de los 187,6 aproximadamente. También podríamos vigilar otra pequeña estructura de rectángulo, aquí la tenemos. En caso de superar la parte alta, pues activaría objetivo hacia la zona de los 173,80. En todo caso, teniendo esta importante resistencia de máximos históricos tan cercana, yo me esperaría que superara los 148,54. Por tanto, primera señal positiva, si supera los 141,30, confirmaría el escenario alcista en caso de superar los 148,54. Como soportes tendríamos la zona de la media, los 117, la directriz que une mínimos y ya muy importante la zona de los 108,05. Bien, vista esta compañía que de momento, repito, no tiene el escenario alcista activado, nos vamos a la siguiente, Robert Half, otra compañía americana, otra compañía a vigilar porque aquí en este caso tampoco tiene objetivo alcista. ¿Cuándo se activaría ese objetivo? En caso de superar niveles de 88,14. Fíjate que tuvo un tramo impulsivo muy importante desde la zona de los $30 a la zona de los 121. A partir de ahí, corrección aproximadamente a la zona del 61,8% Fibonacci. Esta zona es muy importante de soporte, zona de los 63,84 y ahora en caso de superar niveles de 88,14 estaría activando una estructura de doble suelo cuyo objetivo sería la zona de los $111,80. En el corto plazo activó y ya cumplió una pequeña estructura de rectángulo hacia niveles de 85 aproximadamente y ahora tendría primera zona de soporte la media, los 69,87 y después ya el importante nivel de los 63,84. Bien, nos vamos a la siguiente. En este caso sí que tiene activado objetivo alcista, Coinbase, una compañía que sufrió duras caídas desde niveles de $368, pero ahora ha activado una estructura de cambio de tendencia, estructura de hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Cuál sería el objetivo mínimo de esta figura alcista? Bien, pues el objetivo mínimo sería la zona de los $192. Eso sí, después de estas últimas fuertes subidas, la sobrecompra ya empieza a ser bastante importante, niveles de RSI de 84. Parece que ahora mismo le está costando continuar con las subidas en el corto plazo, tendría resistencia en los 147,86. Yo me esperaría algún tipo de corrección para intentar abrir estrategias alcistas. Si por ejemplo corrige a la zona de los 116,30, a esta antigua zona de resistencia, aquí se podría vigilar si el precio da nuevas señales. En caso de que pierda esta zona, pues ya la siguiente sería la media de 200 sesiones que ya está en fase ascendente.
Bien, nos vamos a una compañía interesante, Endava, una compañía muy interesante a pesar de tener fuertes caídas, pero estas caídas no son exclusivas de Endava. Otras compañías del sector como EPAM, como Nagarro, también han sufrido caídas importantes, es decir, no es una caída particular de esta compañía, sino que el sector se estaba enfriando. Ahora de cara a 2024 parece que se quiere empezar a volver a recuperar, eso es lo que empiezan a indicar algunas compañías y bueno, técnicamente aquí Endava ya ha empezado a dar signos de mejoría. ¿Cuál sería este primer signo? Las caídas han frenado en la zona de los 44,62 y tras superar esta zona de máximos de corto plazo tendría objetivo activado por rectángulo hacia niveles de 76,80. Ahora en el corto plazo está teniendo ligeras caídas desde la zona de los 69, tendría primera zona de soporte los 61,50, después la zona de la media y por último los 44,62. Por el lado de resistencias tendríamos la zona de los 83,80 y la zona de los 95. Nos vamos ahora a ver otra acción interesante, Thermo Fisher, pero antes, si te está gustando este vídeo, si te está aportando valor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Todas las semanas hago un amplio resumen de bolsa, también periódicamente. Solemos ver las acciones FAN, acciones del IBEX. Bueno, de hecho, las acciones FAN no las he traído aquí al análisis porque dentro de poco las vamos a revisar y me entro a dudas si traer a Apple, por ejemplo, porque tiene objetivo alcista activado, pero lo vamos a dejar ya para el repaso de las acciones FAN. Lo dicho, suscríbete al canal si te está gustando este vídeo, no perdamos más el tiempo, nos vamos a la siguiente. Aquí tenemos el aspecto de Thermo Fisher Scientific, una compañía que en los últimos años lo hizo muy bien con subidas bastante fuertes y ahora lo que está teniendo es una consolidación de las fuertes subidas previas, una consolidación bastante escalonada, una consolidación que podríamos enmarcar dentro de un canal descendente. De momento aquí no hay ninguna señal de mejoría, yo creo que lo más probable es que acabe rompiendo al alza, parece que lo que está haciendo es una mera consolidación de las fuertes subidas previas, pero de momento habría que esperar. De momento la media de 200 sesiones está en fase descendente y aquí la primera señal importante sería dejar atrás la media, que la media se gire y empiece a actuar de soporte y superar la directriz bajista principal. Si supera la directriz bajista principal, habría que medir la anchura del canal y proyectarlo desde el punto de ruptura. Nos daría un objetivo ligeramente superior a máximos históricos. Por el camino tendría resistencia en esta zona sombreada en el entorno de los 609. Por tanto, aquí de momento precaución porque no tiene objetivo activado. Yo creo que le acabará rompiendo al alza este canal descendente, pero como digo siempre, lo que yo crea no vale absolutamente nada. Aquí hay que fiarse de lo que crea el precio, de las señales que te dé el gráfico. Nos vamos a la siguiente interesante. En este caso sí que tiene ya objetivo activado, sería Intercontinental Exchange, ticker ICE. En este caso tendríamos un objetivo por rectángulo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 132,40. El aspecto técnico de largo plazo es bastante bueno y aquí digamos que el único problema sería que tiene una zona de resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla, en los 118,36. Fíjate que esta zona antes era resistencia, aquí actuó de soporte y de momento este año ha sido la zona que ha frenado las subidas del precio. En caso de superar este nivel ya tendría el camino despejado para ir a cumplir el objetivo. Ahora tiene una zona de soporte muy importante, los 103,44 en esta zona sombreada y en el corto plazo ha superado una resistencia intermedia, esta otra zona en el entorno de los 112,80. Esta sería la primera zona de soporte de muy corto plazo. Después ya tendríamos la media, los 103,44 que ya sería muy importante y anularía el objetivo alcista en caso de perder niveles de 87,59. Si el precio continúa la escalada y de nuevo en la zona de los 118,36 se ve rechazado, pues ya tendríamos otra estructura a vigilar que sería un nuevo rectángulo. Por tanto, de momento precaución mientras no supere los 118,36. Otra opción en caso de venir correcciones sería comprar en soportes. Como digo siempre, eso depende del plan de cada uno, pero creo que se trata de una acción interesante a vigilar. Otra acción interesante a vigilar sería la siguiente, de ticker MSCI, una compañía que en el largo plazo lo ha hecho bastante bien, pero que aquí en máximos activó una divergencia bajista. A partir de ahí tuvo correcciones importantes, correcciones que de momento se han frenado en la zona de soporte de los 370,59. Aquí parece que ha hecho una especie de suelo. Es verdad que el segundo máximo está por encima del primero, pero esta ya sería una zona muy importante de soporte de medio-largo plazo. Otra zona de soporte importante
sería esta zona de soporte intermedio en los 449,16 y en cuanto a resistencias tendríamos la zona de los 568,08. En caso de superar esta zona, todo apuntaría a que como mínimo el precio fuese a testear la zona de máximos históricos, que pasaría por los 668,05. Si consideramos esto un rectángulo, en caso de superar la parte alta, nos daría un objetivo ligeramente superior a máximos históricos. Vista esta compañía, nos vamos a la siguiente, Costco. Aquí ya hace tiempo habíamos avisado de objetivo alcista por este triángulo simétrico roto al alza. De hecho, lo avisamos por aquí abajo. Objetivo hacia niveles de $635. Es verdad que ya está muy cerquita del objetivo, pero bueno, quizás desde esta zona de máximos históricos venga alguna pequeña corrección y si corrige hacia la media, pues quizás pudiera ser una nueva oportunidad de entrada. De momento, muy buen aspecto técnico de Costco. Lo más probable es que al menos vaya a cumplir este objetivo alcista. Nos vamos a la siguiente, de ticker PNC. En este caso acaba de activar objetivo alcista, objetivo por doble suelo hacia niveles de $163. Venía tras fuertes caídas y tras la superación de este máximo acaba de activar esta estructura de cambio de tendencia. Ahora, es muy importante, si vienen futuras correcciones, que la media empiece a actuar de soporte. De momento la media empieza a estar un poquito alejada del precio. Yo me esperaría a que viniese algún tipo de consolidación de esta fuerte subida previa. En caso de que corrija la media y que la media efectivamente actúe de soporte, se podría vigilar para comprar. Esa sería la primera zona de soporte importante. Otra zona de soporte importante sería este hueco alcista. Anularía el objetivo en caso de perder los 108,98. Nos vamos a la siguiente, Prologis, una compañía que venía con muy buen aspecto técnico, pero que aquí en máximos te dibujó una divergencia bajista. Tras perder esta zona de mínimos, esta zona que antes era de soporte importante, ahora está actuando como zona de resistencia clave, es decir, estamos hablando de niveles de 136,05 y en cuanto a soportes, la zona estaría también bastante clara, zona de los 96,64, zona que ya ha servido como freno de las caídas en 2 ocasiones y zona del 61,8% de esta última subida. De momento, la tendencia es lateral en los últimos meses, daría señal alcista en caso de superar los 136,05. Aquí lo que está haciendo es un rectángulo y en caso de superar la parte alta, habría que proyectar objetivo alcista hacia la zona de los 174,80. Eso sí, por el camino tendría resistencia de máximos históricos en los 169,77. De momento, repito, no ha activado la estructura, de momento está luchando contra la media de 200 sesiones, que es la primera zona de resistencia, pero si supera los 136,05 sería una opción interesante para intentar incorporar a cartera. Nos vamos a la siguiente, Brown & Brown, una compañía que en el largo plazo lo hizo bastante bien y una compañía que tras caer desde los 73,17 hizo suelo en el entorno de los 52,42. Aquí de hecho tendría activado un objetivo por doble triple suelo hacia niveles de 82,50 y últimamente está teniendo una subida bastante escalonada. Las zonas que antes eran resistencia aquí te están actuando de soporte. Fíjate aquí una vez, aquí otra vez y aquí también de nuevo en el corto plazo en los 72,30. Esta sería la primera zona de soporte de cortísimo plazo. Después ya tendríamos la media y los 66,60. En caso de perder los 66,60 daría ya una primera señal negativa. Para medio y largo plazo, soporte importante en la directriz alcista principal y por supuesto en los 52,42. Nos vamos ya a ver ahora alguna acción europea. Vamos a empezar por Louis Vuitton, una compañía muy seguida en este canal, una compañía que me gusta mucho a nivel fundamental y una compañía que a nivel técnico últimamente ha venido sufriendo. No es exclusivo de Louis Vuitton, también tuvo caídas Hermès, también tuvo caídas Moncler, como veremos a continuación, pero personalmente Louis Vuitton me parece una acción muy interesante para mantener a largo plazo. Parece complicado que a largo plazo Louis Vuitton lo vaya a hacer mal, eso a nivel fundamental, y a nivel técnico tenemos un soporte muy importante de largo plazo en los 523,1. Aquí en esta zona donde ya activó y ya cumplió objetivo por triple suelo. Este tipo de compañías hay que vigilarlas tras correcciones medianamente importantes. La caída desde máximos no ha sido pequeña, ya ha corregido más de un 25% y ahora en el corto plazo, pues si queremos utilizar una excusa para entrar, pues aquí tendríamos una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. Es verdad que no es de los más claros, es verdad que los hombros están un poquito desproporcionados,
estimados, y es verdad que la media de 200 sesiones todavía está en fase descendente. Sin embargo, en este tipo de compañías digamos que soy menos quisquilloso, en otro tipo de compañías sí soy más exigente, pero yo por lo menos en Louis Vuitton tengo bastante más confianza. Aquí, como digo siempre, estas son opiniones personales. Debes hacer tu trabajo, debes ver si te interesa comprarla o si no te interesa. Si te sale bien será tu mérito, si te sale mal no me eches la culpa. Bien, por tanto, resumiendo, Louis Vuitton en tendencia alcista de largo plazo mientras no pierda niveles de 523,10. En el corto plazo se encuentra corrigiendo, pero daría una primera señal de mejoría en caso de superar esta directriz que viene uniendo máximos. Después tendría resistencia en la zona sombreada en el entorno de los 761. Otra acción interesante del mismo sector sería Moncler, una compañía que también ha sufrido importantes caídas. Aquí en este caso te avisó con un rectángulo roto a la baja que comentamos en el canal. De momento la media está en fase descendente, pero también se trata de una acción bastante interesante. Una acción que vigilaremos durante este año. De momento no ha dado ninguna señal de mejoría. Tiene una zona de soporte muy importante en esta directriz que une mínimos y en el entorno de los 40,50, 41,90. En caso de venir correcciones hasta esta zona y aquí te dejase alguna estructura interesante, pues sería una acción sin duda a considerar. De momento la media baja, de momento hay que tener precaución, de hecho estamos en zona de resistencia de cortísimo plazo, pero sin duda se trata de una acción a vigilar. Una compañía que sí tiene objetivos activados sería Stellantis. Ya hace tiempo venimos hablando de ella porque tiene por un lado objetivo por este rectángulo hacia niveles de 22,35 aproximadamente y después por otro lado tendría objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 23,35. Es verdad que ahora mismo quizás el timing no sea el mejor después de estas subidas, ya está entrando un poquito en zona de sobrecompra, pero en caso de venir correcciones de corto plazo podría ser una acción a vigilar. La subida ha sido bastante escalonada, aquí de hecho también comentamos esta estructura de triángulo que acabó cumpliendo y ahora tendría primera zona de soporte la media, la directriz que une mínimos y niveles de 16,84. Nos vamos a ver ahora Nagarro. Ya hemos visto previamente Endava que tiene objetivo alcista activado, todavía pendiente, y en este caso Nagarro, empresa del mismo sector, también venía de fuertes caídas y tras fuertes caídas te dibujó una estructura de doble suelo, una estructura que ya estaría cumplida. Yo creo que todavía le quedaría recorrido alcista, aquí incluso podríamos proyectar una especie de cuña descendente rota al alza hacia niveles de 97. Es verdad que la parte alta solo tiene dos toques, pero la parte baja es un poquito más clara. Ahora va a ser importante que la media actúe de soporte y que la media confirme que se gira al alza. Tiene zona de resistencia importante, por un lado esta directriz que une máximos y por otro lado niveles de 94,50. Perdón, 94,50 no, 91,50, estos antiguos máximos. Después ya para largo plazo tendría resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos y en esta zona en el entorno de los 109,2. Nos vamos a la siguiente, Sonova, en este caso es una compañía suiza, una compañía que desde los 402 ha tenido importantes caídas hacia la zona de los 205,8 y ahora en caso de superar niveles de 293,20 estaría activando una estructura de doble suelo. En caso de activar este escenario, el objetivo alcista mínimo sería hacia la zona de los 374. De momento no está activado el escenario, además tiene zona de resistencia importante en este hueco bajista, por tanto aquí se trataría de una acción de momento a vigilar. Ahora nos vamos a ver tres acciones españolas interesantes. Vamos a empezar por Enagas, una compañía que ya en el repaso de acciones del IBEX decíamos que había que vigilar y había que vigilarla porque estaba activando un rectángulo bastante claro. Tras superar niveles de 16,63 tiene objetivo pendiente hacia la zona de los 18 euros aproximadamente. Eso sí, por el camino tiene resistencia en los máximos anuales en el entorno de los 17,47. En caso de superar esta última zona, estaría activando además un segundo gran impulso hacia niveles de 19,79. Por el camino podría encontrar resistencia en los 19,17. Por tanto, acción interesante de bolsa española. Es verdad que ya está entrando ligeramente en sobrecompra y es verdad que aquí tiene una zona de resistencia importante. Un posible comportamiento sería ir a buscar la resistencia y que desde la resistencia viniese una corrección a la zona de la media. Si esto sucede, al final estaría desarrollando una nueva estructura de gran rectángulo.
Este es un posible escenario. Otro posible escenario es que directamente supere resistencia y se vaya a cumplir el objetivo hacia la zona de los 18. Y una vez ahí, ya desde zona de sobrecompra más importante, pues venga algún tipo de corrección. En el canal hacemos seguimiento periódico de acciones del IBEX, así que iremos viendo cómo se desarrolla este escenario. Ahora nos vamos a la siguiente del IBEX, que está interesante, que sería Iberdrola, donde hace tiempo ya venimos comentando objetivo por rectángulo roto al alza hacia niveles de 12,72. Este objetivo está pendiente mientras sea capaz de respetar niveles de 8,66, pero últimamente lo venía haciendo demasiado bien. Aún así, si recuerdas, decíamos que lo más probable es ir a cumplir el objetivo, y si lo pensaba por aquí abajo, ahora que ya ha recuperado en el corto plazo, lo sigo pensando más. Fíjate que previamente te había cumplido una estructura de rectángulo azul y no lo había puesto tampoco nada fácil. En el medio del cumplimiento del objetivo vinieron caídas importantes. Después fue cuando te desarrolló este rectángulo amarillo y ahora todo apunta a que vaya a cumplir el objetivo hacia 12,72. Por el camino tendría resistencia en los 11,91, tendría primera zona de soporte en los 11,25, zona de la media, y ya muy importantes los 9,88. Estamos entrando ya en zona de sobrecompra, quizás en algún momento venga algún tipo de descanso de corto plazo. Ahora, otra acción española, en este caso no es del IBEX, sería Vidrala. Esta es una compañía que de hecho tengo en cartera, no con mucha ponderación, pero sí la tengo en cartera, porque ha tenido una recuperación muy importante desde una zona de soporte clave, zona del 61,8% de esta última subida. Aquí aviso de mejoría tras la superación de esta directriz que venía uniendo máximos y a partir de ahí rebote importante del precio. El precio ya está entrando en zona de sobrecompra, tendría primera zona de resistencia de los 88,90. En caso de superar esta zona, todo apuntaría a ir a buscar zona de máximos históricos en el entorno de los 99,6. En caso de superar este último nivel, estaría activando un segundo gran impulso alcista hacia niveles de 117,20. Por tanto, acción que me parece interesante en caso de alguna corrección a la zona de la media. Si en la media te dibuja alguna vela interesante o te dibuja alguna nueva estructura, se podría vigilar de nuevo. Suscríbete al canal si te ha aportado valor toda esta información y no te olvides de activar la campana para que así YouTube te vaya avisando del siguiente contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.